Vamos a cambiar de tema. Siguen los cuestionamientos a la dolarización, cuestionamientos a la propuesta del ámbito de Javier Milei, que no solamente se da en la Argentina, sino también en el exterior. Quiero saludar a Maximiliano Castillo. Maximiliano es economista y director de la consultora ACM. Maximiliano, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, pero perdón, yo ya no trabajo más en ese estudio. Ah, bueno, perfecto. Queda hecha la corrección entonces. Mil disculpas. No, por favor. Vamos a ver, Maximiliano, ¿cuáles son los cuestionamientos principales que se hacen al proceso de dolarización que pretende llegar de la mano de Javier Milei? Bueno, básicamente yo te diría que hay dos. Uno es de implementación a corto plazo o a mediano plazo. Esto que se ha debatido mucho de si están los dólares para dolarizar. Entonces hay problemas de implementación a corto plazo. Esos problemas han sido reconocidos por los propios miembros del equipo económico, los asesores del candidato presidencial, en el sentido de que una dolarización en el contexto de las reservas que tiene Argentina hoy implicaría un nuevo plan Bonex o bueno, eventualmente una hiperinflación. Eso por un lado. Esa es una dimensión del análisis, del debate, de los cuestionamientos. O sea, cómo se implementa. Y después, una mirada un poco más de mediano y largo plazo es si efectivamente a nuestro país le conviene adoptar un régimen monetario del tipo que se está proponiendo. Yo diría que no es conveniente en el sentido de que la propuesta luce como una posibilidad o un mecanismo para resolver muchos de los problemas económicos que tiene Argentina. Creo que ese es uno de las dificultades principales de la propuesta. Que el esquema monetario que decía Argentina, sea el que sea, no resuelve los problemas que efectivamente nos han llevado a la situación económica de estancamiento, alta inflación, caída del empleo, pobreza. Argentina tiene problemas macroeconómicos que no están asociados a su definición de su esquema monetario, particularmente por una historia de déficits fiscales crónicos que han sido financiados alternativamente con deuda, que terminaron eventualmente en crisis de deuda, o con emisión monetaria, que terminaron estamos viendo hoy, en periodos de alta inflación o, en algunos casos, incluso de hiperinflación. Entonces, Maximiliano, el problema central es un problema macroeconómico de inconsistencia fiscal que no se resuelve por el esquema monetario que defina mediante una dolarización. o sea que la dolarización o el esquema monetario que finalmente se elija debería ser el final de un camino y no el punto de Exactamente, partida. Hay muchas cosas que hacer antes de exactamente. entrar en eso. Exactamente. Además, porque la dolarización se discutió a fines de los 90, cuando no teníamos estos problemas de inflación, pero además de esa situación, hoy tenemos un problema de corto plazo, es que la implementación requeriría, dicho por los propios miembros del equipo económico de Milei, una eventual hiperinflación o una confiscación de depósitos, un plan Bonex, bueno, en fin. Bueno, la dolarización eventualmente tampoco termina con el déficit fiscal y se menciona en muchos casos el Claro, tema Ecuador, que no solamente no termina con el déficit fiscal, sino que además cayó dos veces en default. claro, exactamente. Entonces, además, en un país federal como nuestro país, tener una regla monetaria tan estricta no impide que eventualmente, como ocurrió a fines de los 90, al principio de los 2000, las provincias empiecen a emitir monedas alternativas, cuasimonedas, que incluso dificultaría mucho más el problema, digamos. Entonces, el esquema monetario, así como está planteado como una solución que nosotros en un conjunto de economistas que firmamos
una carta alertando sobre esto, luce como una solución fácil, de fácil implementación a un problema sumamente complejo. Y ahí es donde está, para nosotros, una parte importante del problema. Desde los sectores más radicalizados en favor de la dolarización, dice que adoptar ese esquema le quitaría a los políticos la posibilidad de hacer de las suyas, como se dice habitualmente, porque sería un régimen irreversible. Sin embargo, hablando con algunos actores de la dolarización en Ecuador, eh, no sé si están así, a lo mejor ustedes tienen estudiado el tema. Yo he escuchado de iniciativas como crear instrumentos tales como el Ecuadólar, la Junta Monetaria que reemplaza al Banco Central, que no se cerró pero es prácticamente inexistente en el Ecuador, y también los dólares virtuales. Son iniciativas que salieron de un segmento político que ha gobernado durante algunos años el Ecuador y que no quiere la dolarización. ¿Es realmente la dolarización un fenómeno irreversible? La dolarización tiene el problema de que es muy difícil salir, es muy rígida, eh, pero eventualmente existe o puede existir algún mecanismo de vulnerar esa rigidez, lo que hace es que se rompa, digamos, esta idea de que es tan rígido que para poder sortearlo se termina rompiendo. En el caso, no conozco el caso que vos mencionabas de Ecuador y de esas mecanismos alternativos para evadirse de la dolarización, pero sí nosotros vivimos hace mucho tiempo, cuando el régimen de convertibilidad mostraba sus serias dificultades y sus rigideces, bueno, como en un sistema federal las provincias comenzaron a emitir cuasimonedas. La primera provincia que emitió cuasimonedas fue la provincia de Buenos Aires, que emitió los patacones, y después fue el propio gobierno nacional que emitió, que se conocieron como las LECOP. Entonces, digamos, cuando el esquema es muy rígido en economías que son todavía débiles y emergentes y que tienen estas dificultades, bueno, se terminan buscando soluciones que son muy problemáticas. Por eso, teniendo en cuenta toda esa experiencia, es que en realidad lo que hay que resolver son los problemas que generan las dificultades que estamos viviendo. Puntualmente obedecen a una política monetaria y fiscal inconsistente a lo largo de los años. Maximiliano, estoy excedido en el tiempo, pero tengo que preguntarte esto. ¿La objeción entonces a la dolarización es similar al sistema del bimonetarismo o contiene algunas alternativas que para que no sea tan duro esto y se pueda adoptar después de seguir el camino que hay que seguir previamente, ¿no? Es el fin de un camino, ya lo dijimos, y no el principio. No, yo te diría que el bimonetarismo, uno lo que ve, por ejemplo, tomando el caso de Uruguay, por ejemplo, es que tiene su moneda y además tiene, funciona el dólar como una moneda alternativa en la cual las dos compiten, pero el peso uruguayo se sigue manteniendo porque los fundamentos macroeconómicos de Uruguay son muy buenos, entonces permiten tener una moneda que es mucho más sólida. Y de hecho, a lo largo del tiempo, los países van fortaleciendo su moneda, van dejando de lado las alternativas, o las que fueron en su momento más fuertes. Entonces, Max- no diría que es lo mismo. Maximiliano, gracias por el tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El economista